Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rinconcito tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires. Estamos en pleno mes de septiembre, que es el mes de Covadonga, este mes dedicado a nuestra querida Virgen de Covadonga, la Santina, y que el Centro Asturiano lo va a celebrar muy importante, obviamente, todo el acontecimiento de un mes de septiembre muy intenso. Pero antes de hablar de lo que va a suceder con otras actividades, entre ellas las del día de mañana, les quiero recordar a todos ustedes que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de nuestra institución, en la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también todos los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde pueden participar, además de los socios de la institución, asturianos no socios y también sus descendientes. Les cuento que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Les reitero, 11 38 15 34 96. Está para que lo tengan en cuenta. Una gran respuesta que hay de Asturiano Team 60 y que ustedes también lo pueden disfrutar. Bueno, más actividades de este mes de septiembre tan especial dedicado a nuestra Virgen de Covadonga, como por ejemplo hoy a las 15:30 en el Campo Covadonga, Vicente López, se va a llevar adelante la presentación del narrador asturiano David Acera, que justamente ayer se presentó en el Teatro Alejandro Casona de nuestra sede social. Así que ayer una gran repercusión y hoy ya se da por descontado que a las 3:00 de la tarde allí va a estar el narrador asturiano David Acera, para que ustedes disfruten de esta propuesta con entrada libre y gratuita. Ya voy a hablar en instantes de lo que va a pasar mañana en el Campo Covadonga, pero me voy un poco más adelante la fecha. ¿Por qué? Porque el sábado 23, próximo sábado 23, tenemos una nueva edición del Gran Baile Bridgerton en nuestra sala teatral de Solís 475, donde las entradas están agotadas, pero les adelantamos que va a haber una nueva presentación en los primeros días de diciembre y va a tener connotación de Navidad. Así que ya les vamos a estar ampliando al respecto. A propósito, les cuento que el sábado 30 a las 20:30 vuelve a escena La Flauta Mágica, también en nuestra sala Alejandro Casona de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Y por último, les quiero informar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Una excelente propuesta, para grandes y para chicos también, para damas y caballeros. Los ensayos son los días martes y viernes a las 18:30 en nuestra sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, recuerden medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, que pueden llamar, asturiano 1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano 1081 en números @gmail.com. También el otro correo, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Los mails. Después hay un teléfono de fácil numeración que es el 11 51 58 58 58. Reitero,
11 51 58 58 58. Si aquel que llama desde un teléfono de base, desde su casa, en vez del 11, marca el 15 51 58 58 58. Si tienen alguna duda, nos llaman a nuestro programa, que con todo gusto en forma privada les damos también la vía directa de comunicación de este gran centro asturiano de Buenos Aires, que para mañana, domingo 17 y a partir del mediodía, señoras y señores, se viene lo que es la gran fabada de Covadonga. Pero para charlar de este tema, ya lo tengo en línea, acá me está acotando la producción, y ya lo tenemos en línea en este sábado por la mañana, al vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, que aparte en lo personal es un gran amigo, que es Juan Manuel Posada. Querido Juan Manuel, Oscar te saluda, buen día, ¿cómo estás? Hola Oscar, buen día, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte en línea, Juan Manuel, gusto de tener esta charla contigo. Bueno, gracias por estos minutos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, estimado Juan Manuel. Pero bueno, yo estaba adelantando, mañana se viene la gran fabada de Covadonga, es así, ¿no es cierto? Sí, ahí tenemos la gran fabada de Covadonga y el gran orgullo de que celebramos los 1301 aniversario, y bueno, para nosotros yo siempre digo que después de la entrega de las medallas es una de las fiestas más importantes que podemos llegar a celebrar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, contanos un poquito, porque tengo entendido que ya el cupo está cubierto, por lo que tengo entendido, no sé, tú me lo vas a indicar, pero mañana arrancan a las 12 del mediodía, ¿es así, Juan Manuel? Sí, mañana arrancamos a las 12 del mediodía con la misa de campaña que siempre se hace, y después, bueno, el conjunto Pelayo del Centro Asturiano de Buenos Aires, ahí con el sorteo del ramo, y bueno, después la gran fabada de la fiesta de Covadonga, que en realidad es el 8 de septiembre, pero nosotros como quisimos pasarla para esta fecha, para que no todos los centros estén en la misma fecha, entonces claro, para que aprovechen y otros centros que también puedan asistir mañana a la gran fiesta de Covadonga, como tú dices. Claro, por supuesto, estamos en el mes de Covadonga, este mes de septiembre tan particular en Asturias, y aquí también en el Centro Asturiano de Buenos Aires y en las instituciones asturianas en todo el país. Bueno, y mañana hay una excelente propuesta. Ahora vamos a hablar de la fabada. Me vas a contar un poquito porque quiero saber un poco más, no solamente yo ya conozco, pero los que están escuchando la parte culinaria de la fabada. Pero para pasar una excelente jornada mañana, entonces a las 12 la Santa Misa y luego a las 13 la gran fabada. Bueno, ¿quiénes van a estar actuando mañana, mi querido Juan Manuel? Mira, van a actuar el conjunto de los Trellanes, que tanta alegría nos da y que alegran la fiesta. Y yo pido no solamente a los asturianos mayores, sino a los jóvenes, tanto hijos como nietos, que nos acompañen, porque yo sé que no es fácil para muchos por la situación que estamos, pero bueno, una vez o dos veces al año es una de las formas de encontrarse a nuestra gente tan querida que siempre está en estas fiestas. Muchos recordarán que se conocieron ahí en el Centro Asturiano, en los carnavales, antes que se hacían los bailes y las gran romerías. Y bueno, que le exijan, mira bien lo que te digo, que no es mi forma de decir, pero que le exijan tanto a los nietos como a los hijos que los lleven, que los acompañen, porque es una alegría para la gente ya mayor y bueno, que se encuentran con toda esa gente que por ahí pasa un año y no se ven. Y que la van a pasar bien, que vayan a disfrutar mañana al Centro Asturiano a esta rica fabada, no solamente los asturianos, sino toda la gente que ya conocen, porque fueron muchas veces
les queda la gana de volver, y el que va por primera vez no se va a arrepentir. Pero claro, claro, más bien, por supuesto. Y lo importante no es que vuelva, no es que venga, sino que vuelva, y eso va a pasar. Y aparte una gran fabada y una gran fiesta para los amigos de la colectividad asturiana, para la familia asturiana y los amigos que se suman. Pero bueno, te saco un poco de este contexto, que mañana va a estar obviamente también el conjunto de gaitas de Manolo del Campo, el querido recordado Manolo del Campo, del conjunto Pelayo, la banda de gaitas, los Tres Llanes, pero hablemos un poquito de ese contenido tan especial que es la fabada. Y tú, que conoces muy bien, contanos y contales un poquito a la audiencia esa fabada, qué cosas lleva en esa receta tan particular que tiene, esta historia de la fabada. Contanos. Mira, en primer lugar vamos a servir una porción de tortilla española para no desentonar con lo que es una fabada, que a la mayoría les encanta. Sí. Y después las fabadas son, el que no conoce lo que son el faves, como se dice en Asturias, son porotos, y es un chorizo colorado que tradicional de allá de Asturias, una morcilla que no es como la morcilla de acá, la morcilla natural de acá, ni la vasca, es una morcilla especial que se hace en Asturias, y acá es prácticamente conseguimos en el frigorífico que nos provee la misma morcilla que en Asturias. Claro. Después hay jamón, que es la parte del hueso, que es un jamón crudo, que eso acompaña, imagínate a quien no le gusta, claro, la parte de la panceta también, y bueno, se cocina todo aparte, el compango, como decimos, y la fava y el fave se cocinan aparte, claro, y se va agregando el líquido que larga, el caldo que larga la morcilla, el chorizo y el jamón, se le va agregando para que cocinen la fabada aparte, y que tenga un buen color, y que el gusto sea de lo que es larga todo el compango, diríamos, ¿no? Claro. Y bueno, y se sirve aparte. Hay gente que le gusta compartir la fabada con el chorizo, la morcilla, todo junto, y hay otra gente que come la fabada primero, y después todo el chorizo, la morcilla y el jamón y la panceta aparte. Claro, un plato típico y tradicional de Asturias, que ustedes obviamente mantienen, ¿no es cierto?, esa filosofía culinaria, y que, como siempre, durante 2 veces al año lo llevan adelante. Hace meses atrás, cuando se llevó también adelante esta fabada, y ahora justamente con la celebración de la Virgen Covadonga mañana también. Así que bueno, excelente la propuesta. Así que bueno, para saber, mi querido Juan Manuel Posada, ¿quedan lugares todavía, si alguno está a tiempo, o ya está todo cubierto? Contanos. Sí, no. Hay lugares, y sabes bien que nosotros a último momento siempre hay mucha gente que nos acompaña, entonces que se queden tranquilos, que vayan, y lo correcto sería que reservaran ya para ir tranquilos, pero que vayan, que no hay ningún tipo de problema. Perfecto. Incluso te digo más, hablaste de este narrador asturiano, de David, que estuvo anoche en la casona de Solís, del centro asturiano de Capital, y bueno, ha sido un espectáculo hermoso, con mucha concurrencia, y hoy a las 3:30, como ya lo anunciaste, va a estar en el centro asturiano, en Vicente López, que va a ser un poco distinto, porque va a haber para los chicos también que quieran escuchar a este gran narrador que está haciendo toda una gira por acá, por Sudamérica. Perfecto. Así que lo aprovechen. Hoy sábado a la tarde, 3:30. Sí, señor, hay tiempo. Mañana, bueno, a venir a festejar la gesta de Covadonga, que el que viene por primera vez, te digo que va a seguir viniendo. Claro. Y el que viene continuamente, que
que ya sabe que lo pasa muy bien y que es una de las formas de estar con la gente que conoce, que a lo mejor no se ven, y como uno es de una parte y el otro de otra, bueno, es una forma de estar juntos y recordar las añoranzas de encontrarse acá en nuestro querido centro asturiano. Pero excelente, excelente esta invitación que se lo hacemos a todos los oyentes, aquellos que todavía no se han anotado para mañana. Bueno, por un lado, hoy, 3:30 de la tarde, 15:30, Campo Covadonga, narrador asturiano David Acera, que ayer realmente fue un exitazo y hoy ya damos por descontado que va a pasar lo mismo. Y mañana a partir de las 12 del mediodía, la Santa Misa, y a las 13 la Gran Fabada de Covadonga. Están a tiempo todavía aquellos que quieran anotarse. Les reitero un teléfono por las dudas: 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si no, nos llaman aquí al programa, y si no, mañana un rato antes se acercan por la boletería del Campo Covadonga y en Avenida Libertador 1081, adquieren la tarjeta y disfrutan de una jornada, de una hermosa jornada para compartirlo en familia y con amigos. Así que, bueno, Juan Manuel, yo te quiero agradecer este ratito aquí en el sol de nuestra España, y como siempre, tú sabes que las puertas abiertas están aquí en el programa, como corresponde. Bueno, yo te agradezco mucho, Oscar, porque siempre estás a disposición de nuestra colectividad y especialmente a disposición del centro asturiano para lo que necesitemos. Así que tú sabes bien que eres un amigo de la casa, un amigo mío personal. Sí, señor. Y bueno, muchos saludos para toda la audiencia y en especial para todos ustedes que siempre colaboran con nosotros. Te mando un abrazo a ti y a toda la gente. Gracias, querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, charlando, señores y señores, con esta propuesta tan especial para el día de hoy, por la tarde, 3:30, y mañana, a partir de las 12, y luego a las 13, la Gran Fabada de Covadonga. Así que bueno, vamos a compartir música de Asturias. ¿Te parece bien, Juan Manuel? Me parece bárbaro. Así nos trasladamos con esa música tan buena que siempre pones a hacernos de cuenta, cerramos los ojos y que estamos en Asturias. Exactamente, volamos imaginariamente a Asturias y de la mano del gran Joaquín Pillán. Vamos entonces con la música.